buenos días. Vamos a empezar con otra conversación que está en marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Ofrece Gorre Consulting en Latinoamérica, cuya versión de este año 2023 terminó la semana pasada. Vamos a tener una última sesión nada más que de recapitulación, despedida y demás en la próxima semana. Y estamos pensando qué hacemos para el 2024. Pero tengo la impresión, por las cosas que ya nos han dicho los asistentes de este año, por todo lo que nos han dicho los cientos que lo han hecho en línea y por lo que hemos conversado entre los profesores, que tenemos que repetirlo de alguna manera, porque eh, es un programa que pues trae un poco de aire fresco a esto de la gerencia de empresa. Y no lo digo porque yo considere que todo lo que decimos es correcto, sino que, eh, como dice Jorge, es todo lo contrario, sino que desde el día uno decimos que todo lo que vamos a hacer es cuestionar lo que actualmente se está considerando como correcto, como las bases de la gerencia. Y todo lo que nosotros digamos aquí debe ser cuestionable también y cuestionado durante todo el programa. Entonces eso es como la bocanada de aire fresco, no esa visión de los profesores que vienen a enseñar la verdad que le revelaron en el Sinaí. Así que eso, pues parece que es una cosa que se valora y aprendemos, pues aprendemos cosas cuando vamos haciendo esto. Y entonces estas conversaciones son pues para conversar de dudas, de temas, de cosas para profundizar. Y siempre hay alguna pregunta por ahí que dispara una conversación animada. Daniel, tú tienes Sí, acá de levantar la buenos mano. días. Acabo de levantar la mano porque vamos a una pregunta conceptual. Eh, en los cuatro principios del flujo, ¿cierto? Los cuatro principios del flujo. ¿Por qué no aparece la palabra restricción o cuello de botella? Si para la mejora continua, lo primero que hay que identificar es el cuello de botella y si seguimos los principios del flujo, en ningún lugar nos hace referencia a la restricción. Ya, yo Yo voy a partir quisiera, como no está Javier, si me lo permite, Jorge, te hago primero mis aclaraciones respecto a lo que yo creo entender de eso. adelante, adelante. En primer lugar, los cuatro principios de flujo que los ve así, o sea, cuando dices tú, Daniel, los cuatro principios de flujo son los que estableció como cuatro principios de flujo el doctor Goldratt en el artículo del 2008 que tituló Sobre hombros de gigantes, donde Exacto. los cuatro principios son: el primero, el mejorar el flujo es la primera consideración de las operaciones. No sé si lo estoy diciendo textualmente, pero el segundo, eh, se debe establecer un mecanismo para evitar la sobreproducción. El tercero, se deben abolir las eficiencias locales. Y el cuarto, un mecanismo para balancear el flujo de estar establecido en el sistema o algo así. Y en mi opinión, en realidad es un principio. El flujo es la consideración número uno de las operaciones y las otras tres son tres condiciones para remover obstáculos al flujo. El primer obstáculo al flujo, que es la sobreproducción, es el exceso de trabajo en proceso de WIP. Y entonces, para eso hay que tener un control de WIP. Y ahí uno dice, ¿por qué necesitas tener un control de WIP? Necesitas tener un control de... Bueno,
Ya voy a ese. Segundo, abolir las eficiencias locales es remover un obstáculo mental de la gente que trata de mantener a todo el mundo ocupado, que impide el segundo, que es controlar el WIP. O sea, impide el segundo porque si uno quiere tener a todo el mundo ocupado, pues va a tener exceso de WIP. Y se puede mostrar por qué esa es la realidad. Es imposible que sea de otra manera. Y luego viene el cuarto principio. El tercer obstáculo es cuando uno ya tiene esto funcionando, si no tiene un mecanismo para asignar las prioridades correctamente en forma objetiva y sin discusiones. Entonces basta con que tenga el amigo del dueño que llama por teléfono y entonces ya la prioridad es distinta. Ya sabes. O alguien adentro considera que tiene que hacer una cosa antes que otra porque se va a ahorrar un setup o no sé qué, y ya la prioridad es distinta. Entonces, cuando no tienes claridad en las prioridades y tienes más de una persona que pueda tomar esas decisiones de secuencia, va a desperdiciar capacidad y va a entorpecer el flujo, porque va a estar iniciando algo y deteniéndolo antes de terminarlo. Entonces, ese cuarto principio, que es un mecanismo para balancear el flujo de estar operando, para mí es simplemente el sistema de prioridades que te diga qué cosa hay que hacer en cada momento sin discusiones y se hace toda la primera, ¿no? Sin interrupciones, sin nada. Y entonces volviendo al segundo, donde dice control de WIP. ¿Por qué necesitamos un control de WIP? Y el tema es que si uno permite exceso de WIP, vas a tener el sistema atorado, como en una autopista o una carretera que con un trancón o un taco, como le decimos en Chile, un atasco de vehículos, todo se mueve mucho más lento. Y entonces la capacidad de producción de ese sistema productivo es menor que si uno lo desahoga y le permite el flujo. O sea, el primer obstáculo al flujo es la manera de cómo uno opera su sistema productivo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, por observación. Después entonces las preguntas que uno tiene y se va haciendo también son, bueno, y si balanceamos las capacidades, ¿qué es lo que pasa? Entonces ya hemos demostrado con el juego de los dados y demás es que balancear la capacidad lo que hace es reducir también el promedio del sistema completo por debajo del promedio incluso el más lento de la línea. Entonces, sabiendo que no puedes tener capacidades balanceadas y que tienes que tener el control de WIP, entonces tienes que tener un mecanismo para establecer cuál es tu límite de WIP y un mecanismo práctico para decir cuánto WIP va a permitir por unidad de tiempo. En general, 99% de los casos que yo he visto, digo pues 99 porque hay algunos que puede ser otra cosa. O sea, puede ser, me están mandando o sea, imágenes que vamos a compartir, creo. Y en general, en 99% de los casos, con tomar la decisión de qué cosas liberar a diario, cada 24 horas, es suficientemente bueno. Habrá casos donde hay que hacer la liberación cada 8 horas, puede ser. Depende, pues, los ciclos productivos de eso. Y para ese control de WIP y para ese mecanismo de liberación, necesito establecer cuál es la restricción del sistema para poder ir definiendo cuánto es WIP en tiempo que le voy a permitir allá adentro para absorber la incertidumbre en función de la capacidad de la restricción. Así que está implícito. Ya.
Esa era mi respuesta larga, pero Pregunta, bastante vamos a completa, hacer de creo. abogado del diablo. Si la Dime. primera es identificar la restricción, entonces estamos cambiando, porque lo primero sería controlar el WIP, o sea, No, ahogar la salida de no, materiales. pero ¿por Es qué la dices tú? primera No, pero es práctica. eso también, Daniel, ya también lo tenemos súper conversado, pero volvamos a aclararlo. Esto me está trayendo al año 2005, 2006, donde Eli, como siempre, desafiándonos, dice, vamos a ver los expertos, qué tan expertos son, cuál es la primera acción que uno tiene que tomar en una planta productiva para ir implementando teoría de restricción. Y entonces la trampa es, bueno, usemos los 5 pasos de la mejora continua. Primero, identificar la restricción del sistema. Entonces, lo primero que hay que ir a hacer es ir a mirar dónde está la restricción del sistema. Y eso es lo peor que puede hacer porque va a retrasar toda la implementación. O sea, ¿cuánto te va a demorar en identificar cuál es la restricción? Eh, ¿Cuánto te va a demorar en llegar a acuerdo de que es esa la restricción y no otra? Cuando uno tiene exceso de WIP, todo parece cuello de botella. Está cambiando de lugar para allá y para acá. Pues es muy fácil hacer un cuello de botella. Cuando usted tiene exceso de WIP, en todos lados tiene muchas más días liberados de trabajo, o sea, una cola de trabajo mayor que su capacidad por día. Por lo tanto, va a tener colas por todos lados. Así que, no, la primera acción no es identificar la restricción. La primera acción es limitar el WIP para que se revele la restricción. Yo quisiera aportar ahí desde dos ángulos. El primero, desde la experiencia, el segundo, para reafirmar que el primer paso sigue siendo identificar la restricción. El problema es que, como lo menciona Matías, hacer eso a punta de números o preguntas o investigaciones es eterno, ¿sí? Y lo que se hace es, the hard way, como diría Goldratt, simplemente ahogue la liberación de materiales, pero eso se hace con el objeto de identificar la restricción. O sea, el primer paso sigue siendo identifique la restricción. Ahogar la liberación de materiales es la forma rápida y, digamos, concisa de identificar la restricción, ¿sí? O identificar el CCR, ¿sí? Porque si tiene capacidad sobrante, no es restricción, es un CCR. Entonces, eso desde la conceptualización, por supuesto, escoger uno de los dos caminos, pues es la prerrogativa de los equipos que están haciendo, pero si usted ahoga la liberación de materiales, y ahí es donde está la experiencia, en una de las plantas que tuve la oportunidad de ayudar, es una planta de producción de tubos de acero, ¿sí? Entonces, desde unas bobinas anchas de acero y un espesor específico, se cortan pequeños rollitos para producir el tubo. Esa primera gating operation que se llama un sliter, que es partir la bobina grande en bobinas más chiquitas. Esa máquina en esta planta tenía una llave para prenderla, ¿sí? Y entonces con el gerente yo le dije, ¿usted confía en lo que pues yo voy a hacer? Me dijo, sí, hágale. Me bajé para la planta y cogí la llave y me la eché al bolsillo y les dije, a partir de hoy, lo que vayan a cortar en la máquina, me preguntan. Entonces fue forzado el tema de ahogar la liberación de materiales sin poder explicar mucho porque pues era necesario tomar una acción rápida. A los 2 minutos llegó el gerente a mi oficina y me dice, ¿usted qué carajo está haciendo? Y yo le dije, esto es una operación de corazón abierto y no le puedo explicar el bisturí, cómo lo voy a poner y demás, simplemente venga, le explico. Entonces ahí les expliqué a él, al director de operaciones. Entonces, difícilmente entendieron porque hay que
reconocer que ese cambio en ese paradigma de ver la planta sin trabajo cuando la han visto llena toda la vida, eso da miedo, da parálisis, ¿no? Sin embargo, así fueron las cosas y al cabo de una semana, inclusive yo le tomaba el pelo al gerente porque pasamos, le dije, camine, vamos a ver la planta. Nos fuimos y le pregunto yo, oiga, Jaime, ¿y esta máquina cuándo la compró? Dice, ¿cómo así, Jorge? Esa planta, esa máquina está ahí hace 20 años. Yo, era que no se veía de tantos tubos que tenía enfrente. Y entonces me dice, sarcástico el muchacho. Y dice, sí, pero eso es lo que pasa. Es como el río, usted le baja el volumen al río y las piedras comienzan a emerger, ¿ya? Entonces, un poquito eso, yo creo que ambas cosas son ciertas. Yo creo que en los 4 principios del flujo está inmerso el tema de identificar la restricción, porque cuando uno fija la meta del sistema como mejorar el flujo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le impide mejorar ese flujo? Evidentemente va a ser la restricción. Que no esté verbalizado expresamente ahí, creo que tiene que ver con algo que, de hecho, le he oído en varias conferencias a Eli Schragenheim. Eli Goldratt no volvió a hablar de las restricciones después del año 2008, de pronto, un poquito antes. No las mencionaba, porque comenzaron a salir una serie de cosas, no porque no tengan la validez profunda que tienen, ¿sí? Sino que comenzó a entender o a dirigirnos más en esta vertiente del flujo, hasta su artículo eh, sobre hombros de gigantes, donde hace explícito el análisis eh, de Ford, de Ono y de él, y llega a esta conclusión de los 4 principios de flujo. Entonces esa sería A mí, la restricción está inmersa en los 4 principios, comienza por el primero, mejorar el flujo o equivalentemente el tiempo de entrega es el objetivo primario. Y una cosita ahí, cuando uno le dice a la gente que el tiempo en proceso o el WIP es proporcional al tiempo de entrega, eso no lo entienden generalmente. pero yo tengo ahí o sea, una buena razón para decirte que no es lo mismo, ¿Ok? porque tú puedes reducir el tiempo de entrega de las órdenes de producción, reduciendo lotes, aumentando mucho el setup y reduciéndole la capacidad total a la fábrica. Y sí se redujo el tiempo de entrega, pero se redujo también el throughput, la cantidad total. Entonces, a mí la cosa esa, entre paréntesis, alternativamente tiempo de entrega, yo sé que es verdad, pero sujeto a, o sea, hay ciertas condiciones. Sí, yo creo que Pregunta, la pregunta. relación... Perdón, Daniel. Sí, quería preguntar si la ley de Little se cumple hasta el 80%, que No, ahí, ahí se va una exponencial. ¿qué 80%? Que cuando eh, el WIP empieza a aumentar hasta Sí, que, digamos, supera la capacidad del sí. 80% del recurso más escaso, empieza Ah, un ya. atraso, pero entonces ya la Eh, linealidad no se cumple. sí, ¿Hasta dónde se cumple la ley de Little? Y si es sí, que yo se cumple, ¿no? estoy de acuerdo contigo que la ley de Lidl tiene también ese condicional de que la capacidad sea estable, o sea, casi una constante. Porque llega un momento, porque la capacidad del sistema como un todo depende de WIP. Y en la ley del Lidl está el WIP también como uno de los términos. Entonces, matemáticamente llega a un momento en que
una de las variables independientes ya no es independiente, es dependiente. Entonces pierde toda la linealidad de la famosa ley de Little. Y sí, aplicable en el momento en que tú tienes el WIP dentro del rango de máxima productividad. Y, y al final, esta cosa de los principios, para mí es poderoso el concepto de tener principios rectores y aplicaciones particulares. Es una cosa interesante. Entonces yo para explicar esto, en algunos videos lo que he hecho es la analogía con una cosa donde uno conoce muy bien, que es conducir un vehículo. ¿Cuáles son los principios de conducir un vehículo? Ustedes lo saben. ¿Tú sabes cuáles son los principios de conducir un vehículo, Jorge? Te estoy haciendo una Eh, pregunta así con metralleta y bueno, claro, y hay que bueno, creo pensarlo un poquitito. que, eh, hay que comenzar por tener un vehículo. Sí, los principios son, a ver, trato de responder la Si pregunta uno bien. trata de capturar la esencia de cuáles son los principios de conducir un vehículo, entonces cuando tú Acelera y has frene. identificado buenos principios, los puedes aplicar a cualquier tipo de vehículo. ¿Listo? Entonces Entonces, cuando tienes los principios del flujo bien o sea, bien estipulados, después los puedes aplicar a cualquier tipo de flujo. Y las aplicaciones pueden ser distintas, muy distintas unas de otras. ujú, que yo Yo te diría voy a decir entonces cuál es mi idea de los dirección, principios. velocidad y freno, las No, tres. velocidad y freno es el mismo. Ah, velocidad y ausencia de velocidad, tienes razón. Entonces, Es lo mismo. dirección, Dirección y velocidad. velocidad Eso, eso, y, nada más. bueno, y combustible. No, pues. ¿Por qué tiene que ser combustible si es una bicicleta, por ejemplo? Ah, pero tú dijiste un auto. O si es un velero. Un velero no Ah, tiene ya nos combustible. metimos en temas de pasiones, de veleros. No, pero es que Bien. estamos hablando de que Bueno, un el vehículo combustible en el velero es puede el ser viento. un globo aerostático, puede ser una bicicleta, puede ser un auto, puede ser un tanque, puede ser un submarino atómico. Y en cualquiera de esos tú tienes que controlar la dirección y la velocidad. Y esos son los dos principios. Tú tienes Ok. un mecanismo para controlar la dirección y controlar la velocidad y ya estás conduciendo el vehículo. Entonces, en el flujo es exactamente lo mismo. Para mí, los dos principios de flujo son controlar el WIP y controlar las prioridades. Punto. Ahora con lo que dijo Matías, eh, pues tocó un tema que yo tenía en duda pues, en estos días, y es que cuando yo tengo un recurso con capacidad restringida, pues un CCR, ¿de qué forma puedo? Porque el temor muchas veces es que si yo aumento los setups en pro de las prioridades, el temor es que lo que tú decías ahorita, Matías, que el exceso en setups ya después haga que el flujo general del sistema se reduzca. Sí. Porque ya paso más tiempo haciendo setups que fabricando. Uno de qué forma puede identificar ese punto, pues en el que ya el exceso de setups se le vuelva a cuello de botella. Bueno, mire, la respuesta concreta es para el caso particular, hay que estudiarlo y todo, pero yo te puedo contar una historia que ya he contado aquí, pero ahora con solamente relación con esto de los setups. Corría el año 2014, hace 9 años. Y habíamos convencido a una empresa que vende en el mundo varios billones de dólares, son varios miles de millones de dólares que vendía, y la planta de Brasil era la más grande del mundo, es la más grande del mundo de esa empresa en el mundo. Tienen planta en Australia, en Europa, en América. ¿Ven?
en Norteamérica, en Sudamérica tienen plantas en varios países, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, no estoy seguro, pero en Brasil era la más grande del mundo. Y entonces ya los teníamos convencidos de que teníamos que hacer pues algo distinto y manejar el flujo controlando WIP, pero también reduciendo los lotes y aumentando los setups. Entonces ahí me explican, Matías, yo no sé si tú conoces este proceso productivo, ya te lo hemos hecho recorrer. Bueno, aquí está. Y los setups demoran como mínimo 2 horas y media, porque ocurre a más alta temperatura. Los setups se hacen cuando se enfrían los moldes de este proceso de los 800, 500 grados, se enfrían a 300, 250 grados. Ahí se pueden hacer los cambios. Entonces, te puedes imaginar que a 200, 250 grados no puede ir uno así vestido como estamos nosotros ahora, sino que se visten como bomberos, como astronautas para ir a hacer los cambios. Y además los moldes pesan sobre 50 kilos el más liviano, pueden pesar cientos de kilos, ¿no? Entonces, 2 horas y media es el más rápido que se puede hacer. Hay algunos que demoran un día y medio, ¿no? Los setups. Y aparte de eso me dicen, y ten en cuenta que esta línea, porque tienen 7 líneas, pero me dijeron, vamos a hacer la prueba con esta línea, una de las líneas de las 7. Esta línea donde vamos a hacer esta prueba y que tú te vas a hacer cargo de programar la producción, ya está vendiendo el 100% de su capacidad. Por lo tanto, cada hora que tú le restes de productividad va a ser toneladas menos de producción y va a ser toneladas menos de venta. O sea que te tienen arrinconado, ¿no es cierto? Contra la esquina. Dice, ahora explíqueme cómo aplica usted esa historia de teoría de restricciones, reduciendo lotes y aumentando los setups, sin que se reduzca la venta. La historia final fue que la promesa de todo el sistema era reducir inventario, por lo menos manteniendo la venta. Y me dijeron, no. Tú me dijiste que eso de teoría de restricciones hacía magia, así que yo quiero que aumente la venta. Digo, pero ¿cómo va a aumentar la venta si ya están al máximo y vamos? No, pero comprométete con algo. Un 10% más de venta. Le dije, no, ni a palo. Un 1. Dijo, bueno, ya, un 3%. Y quedamos en 3%. Bueno, al final de todo el periodo, y tomando en cuenta los 8 meses, o sea, no es que durante 2 semanas pasó lo que te voy a decir, lo que pasó. En los 8 meses se redujeron los inventarios. La meta eran 15%, se redujo 23% los inventarios de producto terminado. Y las ventas aumentaron 9%. Entonces, ahí vino uno de los misterios. Dice, si están al 100% de capacidad, ¿cómo es posible? Perdón. ¿Y cuánto aumentaron los setups? Hubo meses que aumentaron al triple. Normalmente aumentaron 70% más en el mes, al doble algún mes. Hubo un mes que aumentó al triple. Me querían colgar cuando vieron esos números, ¿no? Pero después vieron el resultado y dijeron, ¿y aquí qué pasó? Yo dije, no tengo la menor idea de qué pasó. Lo único que les puedo decir es que hay una evidencia clara de que la manera tradicional de administrar la producción estaba desperdiciando alguna capacidad en algún lado, porque de otra manera no se puede explicar que habiendo aumentado los setups, y aquí no estamos hablando de hora extra ni nada, porque están a 3 turnos, ¿no? De lunes a domingo, o sea, no hay de dónde sacarle
no nos fuimos a Júpiter para que el día fuera más largo, nada de eso. Así que, entonces, la única manera de explicar esto es que la manera tradicional, donde uno cree que está aprovechando todos los setups y demás, eh, está conduciendo a que la incertidumbre en la demanda te obliga, si tú quieres vender algo, te obliga a hacer cambios que no están programados. Entonces, lo que no está programado no está escrito en ningún programa. Entonces, después, cuando yo preguntaba, ¿y ustedes cómo administran esto? Te muestran los programas mensuales de los últimos 2 años o 3 años. Pues no te muestran las excepciones al programa, que son muchas. Entonces, la conclusión de todo esto, Daniel, es que la consideración número 1 es el flujo para la empresa como un todo, no para producción nada más, para la empresa como un todo. Y el flujo es el throughput que se genera cuando tú vendes producto y lo cobras. Y para eso hay que haberlo producido. Entonces, hay que subordinar la producción a la demanda. Entonces, dentro de los límites de tolerancia que te permitan los clientes en cuanto a plazos de entrega y demás, estableces políticas de producción que no te disparen los setups al punto de que te gastes toda la capacidad. Entonces, con política de producción, de programar una vez a la semana cada SKU, por ejemplo, si es Make to Availability, o teniendo lotes mínimos de compra para que cada vez que te entra un pedido de un producto especial, no corra, o sea, no le haga un setup de 2 horas para que corra 10 minutos, ¿no? Pues va equilibrando las cosas, tiene que ser razonable. O sea, a los clientes tú no los puedes obligar a comprarte material para 3 años, porque no te compran. A menos de que tengas tanto mercado que diga, bueno, vamos a descremar, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es mi respuesta? Mi respuesta es que hay que subordinar la producción a las necesidades de tu promesa comercial. Entonces, si la promesa comercial es suficientemente buena para ir captando toda la venta que yo quiero, de ahí para atrás tengo que trabajar en cuáles son mis políticas de producción que me dejan dentro de la promesa. No te puedo dar una respuesta más concreta que esa, pero esos son los principios. El principio es primero el throughput y el resto se subordina. Sí, yo quisiera aportar ahí porque esa discusión, o discusión no, esa charla la tuvimos con Daniel en la sesión semanal de esta misma semana. Yo quiero hacer un par de precisiones. El caso del que habla Daniel en el negocio donde él trabaja es un caso, digamos, ¿qué decirlo? Curioso, en el sentido de que cada máquina es una planta en sí misma. Es plástico, digamos, lo que producen son piezas plásticas. O Entonces, sea, la materia no, prima no son es, recursos dependientes unos de otros, sino que así tiene es. un ancho de banda. Sí, cada uno puede producir múltiples productos, Sí, pero él en sí mismo es el único proceso que existe. Materia prima yo le entrego, él procesa el plástico y aquí produce, digamos, una es muy botella. parecido a la que le estaba explicando, porque también, o sea, ese es, perdona, Jorge, para tipificar bien el tipo de planta, ese es, ese es un proceso productivo donde no se puede acumular WIP. Correcto, correcto. Entonces es el único preparatorio que existe es la materia prima que yo le entrego a ese recurso como aspecto de controlar el WIP, ¿sí?
Y perdón, Daniel, que esté dando estas explicaciones que creo que es de buen interés para todos porque esto es importante entenderlo. Lo otro que quiero resaltar es que eh, toda línea de producción, como quiera que se vea, tiene siempre un CCR, siempre. O sea, no es que en esta línea no hay CCR, no, siempre hay uno. La pregunta es si está activo o no está activo como interrupción del flujo mismo, ¿sí? Pero el flujo va a estar gobernado siempre por el CCR. Quiere decir el recurso que en la línea de sucesos dependientes tenga la menor capacidad. Matías puntualizaba hace unas sesiones que pueden haber 2 y hasta 3 CCRs dependiendo de la mezcla del producto, porque claro, lo único que cambia el cuello de botella, si se quiere, que es como más, es la mezcla de producción o la demanda, ¿sí? No la de producción, la demanda que se ejerce sobre el sistema es lo único que puede hacer que el cuello de botella se mueva, lo único, del resto son políticos. Entonces, un poquito para eso, siempre y cuando sean dependientes. no, claro, Si, claro. si son Sí, no, independientes, tiene uno por línea. uno. Sí, exacto. No puedo tener un CCR que le entrega a otro CCR activos ambos al mismo tiempo. Eso, o yo no lo he encontrado en No, es que que no se esa puede. capacidad de esos dos sea milimétricamente No. parecida. Yo no he visto ese ejemplo en los casos prácticos. Lo que quiere decir que si él tiene 20 máquinas, tiene 20 CCRs. ¿Sí? Sí. Entonces, en la pregunta que está haciendo, porque surgió repito, en la charla de esta semana, es una máquina que tiene capacidad disponible. Me corriges, Daniel, si algo estoy diciendo que no fuera así. Y entonces hacen un setup, no recuerdo cuánto tardaba el setup de una, porque esto es montar moldes, esto no es apretar 2 tuerquitas, esto Son, es son, son inyectoras, seguramente. inyectoras, ¿sí? En general, o No, no, sopladoras de plástico. pero una claridad ahí, Jorge, que de pronto, para no generar confusiones, digamos que hay dos, yo le planteaba a Jorge como dos situaciones. Una que creo que es para donde va Jorge, que es con los famosos lotes mínimos, que entonces está el paradigma que incluso muchas veces se encuentra uno que son políticas que ni siquiera están fundamentadas en números ni nada, pero está pues ese paradigma de que tiene que haber un lote mínimo que justifique el montaje. Ese es un caso. Pero el caso que yo exponía ahorita en la pregunta que hice es que en ocasiones se encuentra uno que hay varias órdenes de producción programadas para una máquina eh, y están en el orden que no deberían estar de acuerdo a las prioridades, pero con el fin de ahorrarse esos setups. Que de ahí la pregunta, porque los setups en esas máquinas son setups de 8 horas. eh, entonces, el temor es ese, que yo por hacer, pues pasar un molde y volver otra vez al que tenía antes, termine perdiendo más tiempo del que perdería si lo hago derecho. Sí, Aquí entonces, se produce para stock o es todo a pedido. ambos, Ambos. ambos, pero a veces las máquinas no producen ambos, producen solo make to stock o solo make to order o una combinación de las dos. No todas las máquinas hacen eso, ¿sí? Pero entonces yo le dije a Daniel, le dije, bueno, hacen un cambio que dura 8 horas, un setup, ¿sí? Y él mismo me dijo, y entonces producen, digamos que son botellas, ¿sí? Producen o corren durante las mismas 8 horas del setup, ¿sí? El tiempo de producción. Ese lote de producción, me decía Daniel, más o menos son 3 meses de ventas de esa botella. Entonces la pregunta de él, obvia, porque él está tratando de montar el sistema de prioridades con los buffers y con todo esto, pero está yendo un pasito a la vez y aprendiendo y haciendo las cosas, ¿ya? Entonces, mi pregunta fue, ¿qué tanta capacidad le queda a ese recurso? En términos, me dijo, no, sí tiene suficiente. Entonces, inclusive hacer más setups, inclusive si hubiera que hacerlos dentro de horas extras, habría que mirar si el throughput que vas a generar es menor que ese delta de GO de pagar horas extras, O, ¿ya?
Pero al final del día, el punto sigue siendo el mismo como lo relataba Matías, ¿sí? ¿Cuántos son los setups que yo puedo hacer para comerme la capacidad sin que se vuelva un cuello de botella? Ese cálculo matemático es muy dudoso en el sentido de que lo que te va a cambiar permanentemente son las prioridades por la demanda misma, ¿ya? Entonces, un Pero, poquito esas dos claridades. Siempre hay un CCR en una línea de sucesos dependientes, siempre, que es cuello de botella cuando la demanda es mayor que su capacidad, ¿sí? Y en ese momento en sí mismo es el obstáculo para seguir aumentando el flujo, ¿sí? ya, mira, El flujo global, digámoslo así, ¿sí? tú dijiste hace un minuto, si corre 8 horas, puede estar produciendo inventario para 3 meses de venta. Eso ya me sugiere que es un producto de stock, no, no un producto Sí, a pedido. stock, sí, sí, sí. Ahora, podría ser a pedido también, donde hay que establecer un contrato con el cliente, donde uno le dice, yo te voy a ir, o sea, le hace VMI si quieres, pero Sí, pero todo el inventario que a mí se me queda en el momento en que tú decías dejar de comprar, todo el inventario que a mí se me queda es tuyo. No, no, no es sí, mío, es tuyo. hablamos de eso también en el sentido de ver el sistema más grande, no solo lo Ya, que yo hago, estoy sino estableciendo, extiendo. o sea, te estoy diciendo las condiciones para no correr riesgos Correcto, que uno correcto, no tenga que correr. correcto. Entonces, hay productos de más alta rotación y productos de más baja rotación. Entonces, los de más baja rotación, tú le pones una frecuencia fija de reposición, pero o sea, a mucho más días, por ejemplo, una vez al mes, y el Ajá, inventario que estás haciendo muy bajito, en unidades, en espacio, en dinero, y eso te va a reducir los setups de todas maneras. En cambio, los de más alta rotación, y dependiendo de cuáles sean los límites de espacio, de almacenamiento y demás, es porque pues, la empresa que yo les estoy describiendo tenían que alquilar bodegas para almacenar producto terminado. Esa es una exageración ya, pero les costaba como $100 la tonelada al mes de bodegaje, ¿eh? O 200, no me acuerdo. Y entonces, el, la solución a este problema es una solución de mirar cuáles son las restricciones activas y cómo no las hacemos activas. La restricción activa tiene que ser la demanda. ujú. Entonces, si tu restricción es de espacio, depende de qué tan caro sea ampliar el espacio. Están todos, a ver, me parece que me congelé yo. Voy a ver que vuelva. Estoy volviendo, ¿no? Entonces, prosigo mientras él Estoy volviendo, ¿no? se reconecta, muy acostumbrados a que cada máquina sea en sí mismo una Ya, línea de producción. volví. Bienvenido, Matías. Sí, gracias, Ok, gracias. entonces, Bueno, eh, el punto, el punto de los setups, que como él mismo lo menciona, no, ni siquiera es un tema que calculen el lote económico de producción, no, sino no, que por ancestro el operario ha dicho, mire, esa vaina no vamos a hacer un montaje de 8 horas para que corra 10 y tenemos minutos. que correr mínimo, no recuerdo cuánto era, Daniel, un día de producción o... Claro. Sí, pero está así porque sí. Sí, sí, al ojo, ¿sí? Pero, pero entonces la solución es lo que yo le estoy diciendo, hay que ir y mirar cuáles son las restricciones. O sea, qué restricción tengo, que pueden ser activas o no. Entonces, una de las restricciones es espacio de almacenamiento. Entonces, si yo con frecuencias mensuales o cada 2 meses voy a crear tantos inventarios que voy a copar mi espacio de almacenamiento, ya sé que tengo que reducir la frecuencia para reducir el inventario. O alternativamente uno se pregunta cuánto me cuesta aumentar la capacidad de almacenamiento. Porque en general en ese producto soplado
el costo de la materia prima, o sea, cuánto dinero le tengo que meter al sistema en inventario es poquito. No mucho, no son muchos millones de dólares, ¿no? Ni cientos de No, miles de dólares. Es muy poco dinero. En la práctica, lo que me cuesta es en metros cúbicos. sí, ¿Cuánto puedo almacenar? Entonces, mirando la capacidad de almacenamiento y, y la necesidad de venta, y tienes que tener frecuencias distintas para los distintos tipos de productos en cuanto a su rotación y volumen de almacenamiento. Entonces, pues, eh, con esas directrices uno se pega una fumada en Excel como, ujú, como uno está ya acostumbrado a hacer, pero ya tiene un norte, ya sabe qué es lo que quiere lograr y te operas del lote mínimo de todo y pone frecuencia fija, calcula amortiguadores adecuados y después empieza a reponer nada más que lo que se vende. Incluso para los que son a pedido, pero siempre y cuando uno haya hecho un contrato con el cliente para decirle, yo te voy a ir manteniendo inventario, tú no me tienes que esperar, yo te voy a entregar siempre casi inmediato o inmediato. Eso sí, el día que tú descontinúes el producto, me tienes que avisar con cierto tiempo de anticipación porque esas cosas pasan. O sea, cuando sí, uno sí, descontinúa una botellita o un envase o lo que sea, no lo hacen con 24 horas de anticipación. Entonces, le avisa inmediatamente al proveedor para que el proveedor deje de reponer el inventario y se lo van consumiendo. Y lo que queda de remanente es del cliente, porque eso sí, no es reciclable. Las botellas de vidrio, sí. Las botellas de vidrio son materia prima, incluso mejor que la materia prima virgen, porque están a mitad de camino de cambio de fase. Entonces necesitan menos energía para transformarla. sí, fíjate que coincide con lo que hablamos con Daniel. Yo le dije, mire, porque el otro extremo de la moneda o la otra cara es que en su sistema de buffers que ya montó el software que él desarrolló, le dice, hay unos productos que están en negro, ¿sí? Y esos son MTOs, ¿ya? Y entonces va a la planta a buscar en dónde están y resulta que hay inventario ya de esos productos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la explicación? Yo le dije, pues que el cliente pidió de más y no se lo ha llevado porque seguramente él allá en su instalación ¿Por qué están en tiene negro? producto. ¿Por qué Porque se están en pasó la negro? fecha de entrega. La fecha de No, entrega ya es se que, pasó. o sea, no, lo que yo ahora son dos cosas. Primero, que sí, hay casos en los que uno ve que no se ha cumplido con la fecha de entrega, pero no porque la planta no lo haya fabricado, sino por algún otro motivo, porque ahí está el inventario. Entonces No, ahí es cuando probablemente alguna cosa rara hubo, pues. Eh, y otro escenario que ocurre es que a veces hay órdenes que están en negro, que efectivamente no se han producido, están atrasadas, pero nadie está acosando por ellas, no está el cliente llamando ni nada, entonces uno también se cuestiona, entonces, ¿por qué pidieron para esta fecha si no, o sea, un pedido que mi tiene 15 consejo, días? Sí, mi consejo ahí es que averigüen bien la necesidad del cliente y pongan la nueva fecha en el sistema para que el negro no te esté dando una señal equivocada, porque es claro. mucho peor la señal de una negra que nadie le dé importancia. Eso es lo peor que hay, porque Sí, estás claro, destruyendo las bases de es la de señal tu sistema de equivocada, prioridad, literalmente. Sí, claro. ¿sí? Pero, Que, pero, digamos, hay que que, tener que, presente que que ir y cambiar la fecha. O sea, porque cambiar la fecha suena también como lo iba que está paseando mal. el sistema. Lo que pasa es que eso es síntoma de otra cosa, Daniel. Eso es síntoma Sí, de que la verdadera necesidad del cliente no es que tú le cumplas con una fecha, sino que tú le mantengas la operación andando. Y entonces lo que ellos necesitan es una disponibilidad que tú le puedes proveer con un VMI. sí.
De hecho, eso fue lo que yo le sugería a Daniel, pero el problema adicional a todo esto es, digamos, el método que se utiliza para venderle a los clientes por parte de los vendedores, ¿sí? Es el tradicional, yo le empujo producto, ¿sí? Y porque yo gano por comisiones y por todo el resto de las cosas. Entonces, normalmente esos inventarios que están ahí, que el cliente no está llamando, acosando a que los despachen, seguramente es porque el pedido fue muy grande con respecto a su propia demanda o qué sé yo. Pero el fondo del asunto es que para poder regular esos inventarios, ¿sí? Que consumen capacidad y que consumen Claro, espacio que y han que consumido consumen capacidad plata. que la echaste de menos para otras ventas que sí se tenían que Claro, haber hecho. claro. Entonces, acuérdense que son máquinas y entonces hay de todo. En esta máquina yo le produzco solo a este cliente, un ejemplo, ¿sí? Hice ese inventario y no se lo han llevado, bueno, en fin. Pero el punto es, para esta discusión de aprendizajes, es lo que teníamos que hacer, que yo le sugería a Daniel, es expandir el análisis más grande hacia la frontera del cliente, de ver, como dice Matías, cuál es la verdadera necesidad del cliente, ¿sí? La verdadera necesidad no es comprar los productos que el vendedor le dice, porque muchos clientes dicen, bueno, mándeme lo que siempre me manda. No, eso va a consumir capacidad que el cliente tampoco va a usar, ¿sí? Seguramente no va a usar. Entonces, Ahora, to- ahora todo mi está, problema es de tiempo. Yo me comprometí para hace 30 segundos entrar a otra llamada. mm, Así que bueno, entonces, espero, habiendo dicho, que todo lo que hemos conversado en él te sirva para darle otra vuelta. eh, Definitivamente política sin explicación son cuestionables, siempre. Así que, y eso, con eso me voy yo esta semana. Les agradezco mucho, pues nuevamente hemos ido a sacar un poquito más de profundidad de conocimiento y espero que el próximo jueves podamos repetir otra charla tan buena como esta. Excelente semana para todos. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. chao, chao a Muchas todos. gracias. Chao. Adiós. Gracias.